días. En nombre del Centro para la Comunicación de la Ciencia de la Universidad Andrés Bello, les doy la más cordial bienvenida a este encuentro llamado ¿Estamos solos en el universo? Esta iniciativa forma parte del Festival de la Ciencia 2021 del programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, una celebración nacional, pública y gratuita, que invita a todas las personas a acercarse y a disfrutar de los temas y fenómenos relacionados a la ciencia, y de la cual como institución no quisimos estar ausentes. Para celebrar la curiosidad, los invitamos a disfrutar de esta conversación, a cargo del Grupo de Divulgación Científica Astrofi, integrado por Constanza, Felipe y Andrea, estudiantes del doctorado en Astrofísica de la Universidad Andrés Bello, quienes nos llevarán en un viaje por el universo en busca de otras civilizaciones inteligentes y formas de vida más allá de nuestro sistema solar. ¿Cómo identificamos planetas habitables? ¿Cuáles son las condiciones para que exista la vida? ¿Es posible viajar a otro planeta? Son algunas de las grandes interrogantes que guiarán este encuentro. Esperamos que los disfruten y nos acompañen a descubrir estas respuestas sobre el universo. Muchas gracias. Ya pues, chiquillos, aquí estamos en un nuevo live, reencontrándonos de nuevo. Hoy en un episodio súper especial, porque estamos siendo parte de un festival, así que esperamos que lo hagamos bien, pues chiquillos, no hay cuestiones aquí. Hoy día vamos a tener un episodio especial donde vamos a volarnos, ¿ya? Pero quiero saber cómo están, como siempre. Si hace rato que no nos vemos. Andrea, ¿cómo estáis? Contenta porque esto resultó, volvimos. Astrofi is back, is coming back. No, genial. Como decías tú, esto es un festival, hay que aprovechar, vamos a grabar un entretenido podcast para... Sí. Vamos a estar aquí, ¿cierto?, en este nuevo podcast para poder hablar de un tema que el título yo creo que obviamente ya da pistas sí. de lo que va a tratar. Sí, pero bien, siempre bueno, candidato a doctor en astrofísica ya, recuerdo que el último live éramos todavía estudiantes sí. de doctorado, ahora somos candidatos a doctores, así que obviamente cansaditos, pero estamos todos muy contentos, ¿o no? Felipe, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? O sea, contento por estar aquí de nuevo, hace ya rato que no nos veíamos, ni en persona nos hemos visto, siendo que la cuarentena, pero bien, pues feliz de hablar un rato de física con ustedes, siempre un placer. Vamos a llorar. Oye, sí, igual estuvimos cansados. Sí, dejamos un live, el último live éramos estudiantes. Nosotros con Felipe dimos el examen de calificación, pero ya estamos acá, revivimos. Así que, bueno, yo creo que es bueno empezar la conversa ya. Hoy día vamos a hablar sobre un tema, como le he dicho, donde nos vamos a volar al universo, al más allá. Y la pregunta es, ¿estamos solos en el universo? Y yo creo que podríamos partir primero que la Andrea nos explique un poco qué hay más allá. Quizá en algunos lives ya habíamos hablado un poco de los planetas y todo, pero ¿qué pasa más allá? ¿Es posible ver o conocer otras civilizaciones inteligentes? ¿Hay vida allá? Entonces, Andrea, danos tu punto de vista y comencemos esto, porque está entretenida esta conversa. Quiero partir diciendo que es un tremendo tema. Preguntarse si somos los únicos en el universo creo que va más allá de la física y la astronomía. Partiendo por ahí, es un tema que creo que como humanidad, como la naturaleza humana se lo cuestiona constantemente. Creo que desde el principio de las civilizaciones, el instinto de mirar hacia el cielo, ¿cierto? Y ver o preguntarse qué había allá afuera, qué había tan lejos, que eran esos puntitos brillantes. Ya obviamente ahora conocemos que hay estrellas, que hay galaxias. Y cuando descubrimos como comunidad astronómica, digámoslo así, o comunidad en torno a la astrofísica, que habían más planetas además del nuestro, pudimos armar o intentar entender nuestro sistema solar, que todavía no se comprende muy bien, al menos cómo se formó, todavía hay muchas preguntas con eso. Después, en los años 90, los mediados de los 90, se descubrió el primer exoplaneta, que eso significa el primer planeta fuera de nuestro sistema solar. O sea, estamos hablando de algo que igual es
reciente. En términos de toda la ciencia que se ha desarrollado, el descubrimiento de los exoplanetas no es algo que se remonta a un pasado muy lejano. Y efectivamente tenemos planetas orbitando otras estrellas que no son el Sol, que podemos estudiar hoy en día, que podemos descubrir. Se conocen más de 4.000 exoplanetas en la actualidad y hay varias formas de encontrarlos. La gran mayoría de exoplanetas se han encontrado por métodos que son indirectos. O sea, uno no le saca la foto a la estrella y ve el planeta. Eso es muy difícil. Se ha logrado con ciertos sistemas, sí, pero que de hecho el método se llama como método de las imágenes directas. Siempre la imaginación de los astrónomos para ponerle nombre a las cosas fantásticas. Y bueno, pero esos son métodos directos, así como sacar la foto y veo la estrella y veo el planeta alrededor. Eso es difícil de conseguir, se puede, pero es muy difícil. En cambio, hay dos métodos que creo que son los que podemos tratar acá, que son como los más populares, porque son los que han permitido el descubrimiento del mayor número de exoplanetas hoy en día, que son los tránsitos y las velocidades radiales. ¿Qué es un tránsito? Podemos hablar que cuando buscamos un tránsito, buscamos un eclipse, que el planeta pase por delante de la estrella y la tape un poquito. Claramente la estrella va a ser más grande que el planeta, pero hay sistemas donde la estrella no es tanto más grande que el planeta, entonces la cantidad de luz que el planeta le quita a la estrella es bastante notoria y eso nosotros lo podemos detectar y decimos como ya hubo un tránsito y podemos determinar con parámetros como por ejemplo cuánto se demora el planeta en pasar por delante, cada cuánto tiempo lo hace, el brillo de la estrella, el tamaño de la estrella. Es bastante más fácil conocer la estrella, pero gracias a que podemos estudiar la estrella, después podemos sacar como las características del planeta. Oye, Andrea, pero ese método es como más dinámico, porque el que estabas comentando tú era de método de las imágenes, que por lo que yo sé es uno finalmente analiza la imagen nomás, la procesa y analiza la cantidad de píxeles y bla, 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 y ahí como que uno puede sacar mucha información. Pero el que tú dices ahora es como mucho más dinámico, como que ves el movimiento en sí. No sé si es... Claro, ahora la gracia, por ejemplo, de la gran mayoría de los métodos de detección de exoplanetas es que uno lo hace con muchas observaciones a lo largo del tiempo. Hay sistemas que se han observado durante varios años, entonces incluso con las imágenes directas tú puedes ver si compilas todas las imágenes o haces una especie de video con todas las imágenes, tú puedes ir viendo cómo avanza el tiempo y el planeta efectivamente se va moviendo como alrededor de la estrella. Con los tránsitos, claro, puedes tomar quizá observaciones en rangos de tiempo un poco más cortas, pero idealmente es como ojalá se pudiera observar la misma estrella por siempre, como para tener la estructura completa de la órbita y poder determinar todo. Pero claro, con los tránsitos lo que uno ve, así como, porque la imagen directa uno ve la imagen, con el tránsito lo que uno ve es la luz de la estrella, porque tampoco se ve el planeta pasando como tal, se ve el efecto del planeta sobre la estrella, que es que la estrella brille un poquito menos. Entonces uno ve en un gráfico, así eje X, eje Y, ve un gráfico con el brillo de la estrella, al otro lado va el tiempo, y ve como la luz de la estrella y de repente una guatita, que es porque el planeta pasó por delante. Oye, Andrea. Ahora esa guatita es súper poco clara en algunas veces. Dime, Felipe. Sí. Oye, ¿y cómo? Yo me acuerdo que cuando yo entré, antes incluso de entrar a estudiar astronomía, mi profe, que era el Néstor en el colegio, él se dedicaba a exoplanetas y mostraba este tránsito. Me acuerdo que su tesis era ese. Y yo me acuerdo que le pregunté, no me acuerdo la respuesta porque tenía como 16 años, que ¿cómo saben que, no sé, por ejemplo, si tenéis la estrella acá, pero 1.000.000 de años luz más adelante está pasando justo otra cosa que te bloqueó el paso, haciendo como el efecto del planeta? Porque de la estrella puedes saber la distancia porque tenéis luz, pero ¿cómo sabéis que no es una roca que pasó más adelante y justo te hizo el efecto? ¿O sería como muy difícil que eso pasase? Oye, qué buena pregunta. Un 7. Buena pregunta. Eres doctor. Mira, pregunta que se hizo en el colegio. No, mira, es que depende porque, por ejemplo, influye mucho, claro, tienes la estrella, supongamos el sistema estrella-planeta. El planeta igual te va a reflejar algo de luz de la estrella. O sea, como la reflectividad de los objetos que pasan por delante de las estrellas también te contribuyen a veces en algo. Claramente, si estás observando la estrella, como que el brillo que podría tener el planeta, que básicamente es la luz que refleja,
es muy difícil distinguirla en un tránsito, porque lo que va a brillar el planeta es prácticamente nada en comparación a lo que ilumina la estrella. Pero, por ejemplo, si tienes una roca que está muy lejos, así como un asteroide que está pasando, ese asteroide yo creo que ni siquiera lo vas a notar, porque el asteroide es una piedra, las piedras como que reflejan no tanta luz. Por ejemplo, el cinturón de asteroides acá en el sistema solar son objetos súper, súper débiles, a pesar de que no los tenemos tan lejos, pero son súper, súper débiles porque el material que los compone no es muy reflectivo, no hace rebotar mucha luz. Y tendrías que tener el asteroide como muy cerca, y como que... Claro, y como que la coincidencia de que justo esté como en tu línea de visión con la estrella y que pasase como justo en un buen ángulo con la estrella, porque eso también depende mucho. Como porque, que justo simule, como que claro, simularte una transición sería como muy mala suerte, así como que no. Sí, sí, no, y generalmente el efecto del tránsito, en verdad hay sistemas en donde es tan poquito lo que el planeta le quita a la estrella en cuanto a brillo, que generalmente son objetos que están bastante cerca de la estrella. Ahora, lo que sí puede ocurrir, un caso parecido a lo que tú mencionas como con la pregunta, es, por ejemplo, el efecto de un microlente gravitacional, que es que tú estás observando algo y se te cruza un objeto justo por la línea de visión al objeto que tú estás mirando, y eso va a provocar que la estrella de fondo que tú estás observando se vea amplificada en la luz. O sea, como que en vez de la curva ir hacia abajo en brillo, la curva va a ir hacia arriba. Y eso es porque ahí también se descubren planetas así, como que uno está mirando, no sé, cualquier cosa, y pasa un planeta por delante, pero tú no ves el tránsito en el brillo de la estrella, sino que ves que la estrella se amplifica en luminosidad. Y eso es porque el planeta que está pasando deforma el espacio-tiempo y hace que la luz se curve, entonces efectos gravitacionales de relatividad, ¿cierto? Que se usan también para encontrar planetas. Y para no quizás seguir hablando tanto de cómo se descubren, quiero como cerrar mi bloque con el otro método como hiper popular, que son las velocidades radiales, que lo encuentro bien interesante por cómo funciona. De nuevo es un método indirecto, no vemos la estrella y el planeta al lado, pero sí vemos una estrella bailando. Eso es porque por gravedad, por efectos gravitacionales, si bien la estrella induce un efecto gravitacional sobre el planeta, la masa del planeta también hace lo mismo con la estrella. Entonces, los dos cuerpos están como tironeando, llamémoslo entre comillas. Sabemos que la gravedad a escalas como cósmicas importantes no es una fuerza como tal, sino es una consecuencia de que el espacio-tiempo está curvo. Pero tenemos que ambos cuerpos, la estrella y el planeta, orbitan en torno a un centro de masa. Un puntito, ¿cierto?, que está como generalmente más cargado hacia el cuerpo más masivo, y las dos cosas orbitan alrededor de eso. Entonces, esa órbita, básicamente ese giro alrededor del centro de masa produce que la estrella se mueva un poquito, como que bambolea un poco, y nosotros podemos medir la velocidad de ese baile, que imagínense si la estrella es muy grande y el planeta es muy chiquitito, ese bamboleo es mínimo, y aún así hay sistemas en donde somos capaces de detectarlo. Oye, ¿sabéis que eso pasa mucho en mi área, que es de materiales? Cuando tú analizas, por ejemplo, algunas moléculas, que tú las pones una junto a la otra, por un tema de solamente distancia, cómo interactúan y, bueno, otros parámetros que hay también del entorno, hacen que hagan este como baile, que en realidad sea una vibración. ¿Sabes, Heidi, Claro. cómo se dan estos símiles entre cuerpos enormes y cuerpos muy, muy diminutos? Es bacán lo que se da ahí. Hay papers Sí, no, que lo dicen. No, pero es súper interesante también cuando uno ve la típica imagen como de la red neuronal y después Sí. uno pone al lado una simulación del universo y Sí. como que la red cósmica de galaxias es muy parecida. Entonces, Sí. claro, o sea, conocemos, ¿cierto?, todos estos sistemas, existen estos métodos. Quiero darle el pase a Felipe ahora de que nos cuente, porque vimos, o les expliqué, que conocemos muchos planetas, más de 4.000, más de 4.500, me atrevo a decir. Cada día se descubren más. Espero yo descubrir uno algún día, es parte de mi tesis, así que deséenme suerte, que en los datos que tengo ahora hay algún planeta. Yo creo que sí, pero el tema es encontrarlo. Toda la energía. Claro. Ahora el punto es de
todos estos 4.000 y tantos planetas que conocemos en la actualidad, ¿es posible, por ejemplo, viajar a alguno? Yo sé que en Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a la Tierra después del Sol, está a 4.2 años luz de distancia más o menos, hay un planeta, que es Próxima Centauri B, que está justo en la zona habitable de la estrella, que podemos tocar ese tema también más adelante, pero ¿somos capaces como civilización, por ejemplo, Felipe, de viajar 4 años luz de distancia en escalas humanas y llegar, intentar poblar otro planeta? ¿O las leyes de la física nos dan ahí como nos ponen el pie en el freno? Estás muteado, estás muteado. Sorry, me muteé porque mi gato está llorando antes, sí. Bueno, se rió. Bueno, no hay ninguna ley de la física que te diga así como, oye, ustedes no pueden viajar, así como no existe como listo. tal. Pero Listo. Me compro algo y me voy. lo que dijo, o sea, la teoría de Einstein de la relatividad especial, lo que se pone es que la velocidad máxima de propagación es c, que es la velocidad de la luz, ¿cierto? Que es absoluta para dos observadores. Bueno, la velocidad de la luz varía según el material y según el espacio-tiempo en sí, digamos. Si el universo estuviese expandiéndose de una manera así como mucho más fuerte, como digamos, como creemos que sucedió al inicio del universo, la velocidad de la luz también variaría con ella, pero también sería la absoluta y máxima, ¿ya? Y tiene que ver con los límites de la masa de la partícula que carga la luz, que lleva la luz, que sería el fotón. Y también este número la gente a veces confunde con el tema de que un auto vaya a esa velocidad, pero lo que en verdad no puede suceder es que la información se propague a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz, ¿ya? O sea, para que exista causalidad, o sea, que para que un evento suceda debido a una causa, la velocidad con la que ocurre ese evento, el tiempo que tenga que pasar, tiene que estar dado por esta velocidad c, ¿ya? Que son 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, son casi 300.000. Ya, es una velocidad súper alta y el espacio-tiempo, los relojes empiezan a cambiar cuando uno empieza a viajar a esas velocidades, ¿ya? También la masa de los objetos se empieza a ver distinta, son efectos súper chulos que vienen de la teoría relativa especial de Einstein, por la cual no le dieron premio Nobel, cabe decir, el Nobel tampoco se le dieron por relatividad general ni por efecto browniano, pero bueno, como dije, uno no se puede comunicar, la información no puede viajar más rápido que eso, ¿ya? Por eso cuando se hacen experimentos y yo sé que si es que alguien como que sigue noticias de física, alguna vez como que quedó la embarrada porque decían que los neutrinos viajaban más rápido que la velocidad de la luz. Bueno, todo eso, el tema era como la información, es difícil calcular eso porque hay que considerar que es la información que yo mido, hay que considerar, o sea, los efectos del computador con lo que se mide, el efecto humano, es súper complicado porque lo que no puede viajar más rápido es la información, ¿ya? Con la que yo me hice. Ahora existen efectos que, no sé si nosotros hablamos en Astrofí, que rompen esto, que son el efecto de entrelazamiento cuántico. Creo que alguna vez lo comentamos como en un post. Sí, debe estar por ahí. Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy día, pero en principio el entrelazamiento cuántico no es necesario, la velocidad de la luz se rompe, como que si... aún así, yo no puedo comunicarme con alguien a través de este efecto, pero por si alguien está escuchando y como que se hizo esa pregunta y cuando escucha entrelazamiento, aún así yo no puedo comunicarme con alguien más rápido que la velocidad de la luz ocupando entrelazamiento, ¿ya? Ahora, no se puede viajar más rápido que eso, es muy complicado, y como dices tú, ¿a cuánto está la estrella más cercana, Próxima Centauri? 4 años luz. 4,2, sí. Claro, un año luz, sí. Un año luz es como el tiempo que se demora en viajar, cuánta distancia viaja la luz en 4 años, ¿ya? Entonces son 300.000 kilómetros segundo multiplicado por la cantidad de segundos que tiene un año por 4, ¿ya? Entonces es casi infinito. Mucho. Son muchos kilómetros, ¿ya? Entonces para escala humana es como inalcanzable en verdad, porque si nosotros lográsemos viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, aún así tendríamos que viajar 4 años mínimo, o sea, mal lo que nos alcanza porque no podemos viajar ni siquiera cerca de, ¿ya? Bueno, no sé si alguien vio Star Trek, de repente hay como ideas de tomar una onda gravitacional y surfear con ella para alcanzar velocidades más rápidas, pero aún así no vamos a lograr viajar a más de ese, ¿ya? Y como dijo la Andrea, 4 años luz es como lo más cercano. Entonces, lograr como acercarse a una estrella para lograr así como tocar un alien que quizás está en el planeta de Próxima Centauri y quizás es como un poco irreal, pero, bueno, quizás para nosotros, pero existen, más adelante vamos a hablar un poco de la ecuación de Drake, que quizás la Connie la va a introducir o ahí vamos a ver, pero
Sí. Lo que se considera ahí es como tratar de comunicarse con un alien que vía extraterrestre, no había fuera de nuestro planeta Tierra. Y lo que les decía es que quizás nosotros, como uno de los factores importantes dentro de esa ecuación que la vamos a discutir más adelante, es como que si ese planeta logra, o sea, si esa vida inteligente en el planeta logra como generar comunicación o no. Y el problema es que las distancias en el universo, como vieron, son tan grandes, por la galaxia más cercana, o sea, la estrella más cercana está a 4 años luz, y de ahí para adelante la galaxia más cercana está infinito, ¿cierto? Entonces, las distancias son el problema. Ya no hay como una ley que nos diga que no se puede, pero si que lográsemos crear máquinas tan eficientes como para viajar cercano a la velocidad de la luz, aún así las distancias son tremendas. Y bueno, vamos a discutir un poco más adelante que además hay que tener suerte para que justo en el planeta haya un alien, que no significa, ¿cierto?, que hay un planeta de un alien. Pero podría ser que nuestra civilización, los humanos como nosotros hoy en día, tengamos que en algún momento salir del planeta Tierra y convertirnos en una civilización como extraterrestre, o sea, así como salir del sistema solar, empezar a viajar. Y el problema de eso son los niveles de energía que se requieren para crear como naves tan grandes, ¿cierto? Y que se mantengan en el tiempo, así como, no sé si vieron Up, la película, que esto, la Tierra ya van a como que se está volviendo cada vez más real eso. Y la verdad es que existen como proyectos que como humanidad se podrían como realizar para ocupar energía, porque la fuente de energía como más grande que existe, más cercana a nosotros, es el Sol. Entonces, si nosotros lográsemos como robar un 1% de la cantidad de energía que emite el Sol por, no sé, por una cierta cantidad de tiempo, ya para nosotros es suficiente para irnos del sistema solar. Ya es suficiente para viajar por... O sea, con un 1% de la energía del Sol, no me acuerdo los números, pero ya podéis mantener como la civilización humana como nosotros, básicamente para siempre. Y existen proyectos así como, por ejemplo, así como a la rápida, tirar paneles solares que vayan como envolviendo el Sol de a poco, y quizás eso tomaría mucho, pero si es que nosotros logramos como poner una estación en Marte y empezar a crear estos paneles solares ahí, como que robots los creen, porque quizás no puedan vivir humanos en Marte por mucho tiempo, pero quizás empezar a crear robots que empiecen a crear paneles solares, que los manden al espacio y estos paneles solares después le dirijan esa energía a la Tierra, y con esa energía ir creando como naves que sean posibles de viajar entre galaxias o en el espacio, en el cosmos. O tal vez también como ponerle motor a la Tierra, existen así como proyectos que en verdad son plausibles de hacer, así como que se podrían hacer, pero requerirían una inversión así como de miles de millones de dólares, trillones de dólares probablemente, y para eso tendrían que los países ponerse de acuerdo en hacer eso. Aunque hay gente que dice, no, pero mejor luchemos contra el cambio climático acá, así como para qué vamos a ir a destruir otro planeta. Sí. Así que existen opciones, pero estoy con un poco de... Pero existen opciones, pero las escalas de tiempo, aún así, como dije, son muy grandes. Entonces, si es que lográsemos crear una nave que nos permita viajar a otros sistemas de estrellas, a otros sistemas, con planetas, como por ejemplo Próxima Centauri, aún así los tiempos de vida no nos van a dar a nosotros. Imagínense que la nave se demorase 10 años en nacer. Después viajar nos va a tomar otros 10 años, y así fuese así, quizás la primera estrella se podría llegar y nosotros verlo, así como Andrea, Connie, Felipe. Pero viajar más allá, aún así, tomaría generaciones de humanos. Pero tendríamos que primero dar el paso de convertirnos en una civilización extraterrestre, digamos. Claro, creo que ahí hay un punto súper importante, pues como comenzar a disminuir distancias, como poblando otros planetas que son vecinos a nosotros, generar esta costumbre y empezar a generar como vida inteligente en los planetas más cercanos que tenemos en el sistema solar y empezar a disminuir estas distancias para poder saber cómo viajar finalmente. Claro. Y ahí entra un poco la selección natural, etcétera, porque va a tomar muchos años, o sea, yo creo que miles, millones de años que nos acostumbramos, así que no, nosotros no vamos a poder viajar. Bueno, ahora igual hay un punto importante ahí que mencionó el Felipe, de como la opinión de muchas personas y que es real, que es como, oye, dejamos la escoba, o sea, destruimos prácticamente nuestro planeta. ¿Cuál es la idea de salir entonces del planeta e ir a hacer lo mismo a otro lado? Que, claro, ahora, yo tengo como opiniones divididas quizá ahí, porque de hecho una vez me pasó, no hace mucho tiempo atrás, que hice una charla como en un colegio relacionada a astrobiología un poco, que es como justamente la búsqueda de vida fuera de la Tierra, y me dijeron qué tan ético es pensar en poblar otro planeta.
qué tan, o sea, como moralmente hablando, desde el punto de vista ético, qué tan ético es para la civilización humana convertirse, como dice el Felipe, en una civilización media interplanetaria o interestelar. Y claro, o sea, me cuesta como decir, igual hay que hacerlo, sí, porque efectivamente, o sea, si la Tierra no hubiera sufrido los embates de la civilización humana y de la revolución industrial y de todo lo que hemos logrado en la historia, el cambio climático no se habría acelerado tanto y no estaríamos ahora un poco contra el tiempo, agotando los recursos que tenemos destinados para el año en mayo, porque de repente salen como estos reportes que es como ya todos los recursos naturales que estaban como que se podrían haber utilizado en un año completo se agotaron en abril. Y es como, entonces estamos usando como las reservas del planeta constantemente. Y tenemos las metas o vemos en las noticias, por ejemplo, la meta de los gobiernos de tener una huella de carbono igual a 0 de aquí al 2050. Creo que esa fecha ahora la bajaron porque necesitan hacerlo más rápido. Los informes del IPCC, que es este panel intergubernamental respecto al cambio climático, que la temperatura del planeta sigue subiendo cada año. Entonces, es tan ético o quizás tener el mismo estilo de vida en otro lugar, porque yo siento que igual la civilización humana tiene como una naturaleza de perseverar, pero más allá de eso, ¿qué tan correcto sería ir a hacer lo mismo a otro lado? Bueno, yo creo que no. Primero se pueden hacer las dos cosas en paralelo, o sea, no tiene nada que ver como la búsqueda de salir de la Tierra con el hecho de no cuidar la Tierra. No implica que nosotros, queremos ir a otro planeta, entonces destruyamos este filo. Ya no, o sea, no, en ningún momento las discusiones se cruzan, de hecho todo lo contrario, porque si es que nosotros buscásemos como a través de el uso de la energía del sol crear naves para salir, digamos, se está buscando, porque simplemente la cantidad de materiales que hay en la Tierra no son suficientes como para que exista el humano como civilización hoy día, como conocemos, tener computadores, celulares, etcétera, y al mismo tiempo crear naves tan colosales, porque básicamente hay que hacer como una nave en que quepa gente y viva gente con un estilo de vida y también que mueva, está por mucho tiempo. Entonces, el hecho de también crear estos, como por ejemplo estos paneles solares que le decía que estos paneles solares, para si alguien está interesado, se llama esfera de Dyson, ¿ya? Y es posible crearse. Ir creando la esfera de Dyson es como literalmente cubrir con una esfera el sol, ¿ya? Con paneles solares. Pero se pueden ir haciendo de a uno, de a poco, se puede hacer. Y si nosotros lográsemos hacer eso, simplemente ya no, el tema energético ya no sería un problema en la Tierra. O sea, podríamos crear máquinas infinitamente eficientes que vayan limpiando el CO2, porque existen técnicas de limpieza en la Tierra, ¿ya? Solo que no muchos lo hacen porque no tiene como una ganancia para una empresa, está todo este tema. Pero, o sea, podría la búsqueda de ocupar energías para encontrar otro tipo de energías para poder salir de la Tierra, podría ayudar a sí mismo a crear técnicas para utilización de energía más eficiente y ocuparla acá mismo, ¿ya? Porque como les dije, si es que lográsemos ocupar un porcentaje minúsculo de la energía del que emite el Sol, ya no nos preocuparíamos del tema energético en la Tierra. O sea, no habría que tendríamos que simplemente ocupar energía eléctrica, todo tendría que ser eléctrico, nos olvidamos de otro tipo de combustible y toda la energía la podríamos tener directamente del Sol, digamos, y sería como súper eficiente, no tendríamos que destruir lugares de la Tierra para buscar formas de crear energía. Entonces, y a nivel ético, quizás, bueno, la ética es algo que nosotros creamos como núcleo social. Como entonces, sociedad. Sí, entonces, como que, no sé si el niño se refería quizás como, hoy vamos a ir a otro planeta y lo vamos a destruir también. Bueno, si es que lográsemos como conquistar otros planetas, ya daría lo mismo si los fuésemos a destruir o no, si son pedazos de roca, no. A no ser de que nos encontremos con otra civilización y se forme una batalla interestelar, yo creo. Con Star Wars. Y nosotros ahí comentando, como en streaming, así. ¡Oh, mira! Miren, ahí están peleando. Claro. Espero no llegar a ese punto, o sea, haya suficiente guerra a nivel local. Sí, igual es cierto eso de... es que también depende de la concepción de cada uno. O sea, si uno ve, el niño, en ese caso, dice, no, es que vamos a ir a otro planeta para destruirlo, o sea, su mirada es que nosotros estamos destruyendo este planeta, entonces, como consecuencia, vamos a ir a destruir otro. Pero como dice Felipe, pucha, es que también depende de la mirada. Uno puede seguir preocupándose de poder
trancar o estancar este calentamiento global, etcétera, y hacer un cuidado de nuestro medio ambiente y además ir a poblar otro lugar donde podamos como generar un trabajo en conjunto, ya como con el otro planeta, ¿cachai? Yo creo que depende de las concepciones y claro, un tema ético también, pero como mismo dijo, la ética nosotros lo pusimos como ser humano, ¿cachai? Como de acuerdo, yo creo que a las vivencias, etcétera, a todas las culturas que hay, porque por culturas las éticas cambian, bueno, amores. Bueno, hay conceptos ahí que tampoco me gustan mucho, pero también depende de las culturas, la experiencia, la vivencia de cada uno, etc. Oye, Felipe, ¿te tinca comenzar a hablar un poquito de, así ya, con dato duro? ¿Es posible la civilización inteligente? Porque existe una ecuación que Felipe lo comentó y que vamos a introducir ahora, que es la ecuación de Drake, desarrollada por Frank Drake, un astrónomo y astrofísico estadounidense, que nació en 1930 y que esta ecuación, si no me equivoco, la sacó en la época de los 60, algo así. 61. Más o menos. 61. Sí. Ya. A principios de los 60. No sé, pues ahí conversemos, Felipe, de qué trata todo esto, porque en vista de lo que hablamos, uno se va a basar en probabilidades. Y en probabilidades todo es posible, ¿ya? Solamente que uno puede decir qué es más probable y qué no. Y la probabilidad es una de tantas posibilidades que puede ocurrir un evento o no, ¿ya? Y lo que dice Felipe es súper importante tener en cuenta ciertos factores. Y eso es lo que afecta las probabilidades y hace que uno diga, no, nunca vamos a viajar. Pero no es que nunca, es posible, pero es muy lejano, hay que tener en cuenta ciertos factores. No sé Claro. si... Sí, bueno, la ecuación de Drake es una ecuación que te da un número y te dice el número de civilizaciones en nuestra galaxia en que la comunicación fuese posible. Exacto. O sea, bueno, la ecuación es como súper sencilla en verdad, está basada en la naturaleza que son hechos independientes, entonces pues, es multiplicación. Es una multiplicación de varios factores, de 7 factores de hecho. Sí, son 7. Entonces, lo que tiene esta ecuación es que te tira como un número así en nuestra galaxia y también se puede extender más, pero no considera tantas cosas, por ejemplo, el tema que hablamos de física de recién, de que como bueno, los considera, pero no como de una manera así como explícita, como más eficiente. Por ejemplo, las distancias que existen entre las estrellas, bla, 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 el tema cuánto tiempo se demora en comunicar uno. Así que no sé si querés tú escribir la ecuación, la escribo yo y después la analizamos. O dale mira, pero la podemos ir diciendo cada factor y lo vamos comentando. Yo acá tengo ahí mis súper apuntes y dice que el número de civilizaciones que son tecnológicamente avanzadas depende de el número total de estrellas en la Vía Láctea, 1. 2. La fracción de estas estrellas que tiene el sistema planetario, Tercero, el número de planetas apropiados para la vida por cada sistema planetario. O sea, imagínense, o sea, por cada parámetro que voy diciendo, la cuestión es complicada. Cuarto, fracción de esos planetas, donde se desarrolla la vida. Quinto, fracción de esos planetas donde se desarrolla inteligencia, más encima. Sexto, fracción de esos planetas capaces de comunicarse mediante señales de radio. Y el último, fracción de tiempo de vida del planeta durante el cual vive la civilización. O sea, creo que son súper específicos y si hoy nos ponemos a pensar en todo eso, la probabilidad es que los números son bajísimos. Claro, entonces, mira, por ejemplo, podemos empezar, el primer factor era... el número total de estrellas en la Vía Láctea. Sí, o sea, no es el número total la ecuación original, o bueno, quizás la modificada, no era el número total de estrellas, sino que cuántas estrellas se crean por año en nuestra galaxia, o bueno, en un cierto periodo de tiempo, porque después en un momento entra en la ecuación, el último dato, el séptimo, tenía unidad de tiempo, ¿cierto? Sí, porque fracción de tiempo de vida. Claro, era como el tiempo de vida que dura una civilización. Ya, el primer parámetro es
es formación de estrellas tiempo, entonces es n sobre tiempo y cancela con el último tiempo, ¿ya? Entonces, este parámetro es como un dato duro, que los astrónomos podrían como calcular, ¿ya? De hecho, en nuestra galaxia, el reporte que tengo yo, que es del 2010, entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, indicaron que este número es entre 0,7 y 1,5 masas solares de material por año de estrella. Entonces, más o menos una estrella por año se forma en nuestra galaxia. ¿Ya? Entonces, ese número como que es un número que tú podís poner así como dato en la ecuación. Claro. Ahora, punto así como para meter la cuchara. No, ya está todo mal. Pucha, me voy. No, ya. No, claro, es que efectivamente uno piensa lo que decíamos recién, que estamos hablando de cosas tan grandes, tan lejos, tan masivas, tan todo, y claro, ese dato de una masa solar por año, o sea, pensemos en una galaxia tan grande y uno dice como, ¿y una pura estrella como el Sol al año? Así como, ¿de verdad? Pero eso no es porque se forme efectivamente una estrella o un Sol cada año. Es como pero que también tenemos termina que pensar, de formarse, ¿o no? Claro, ahora, ¿qué es lo que ya. pasa? Que estamos hablando de un proceso de formación estelar que toma miles de años. Sí, po. Entonces, hay muchas estrellas. En nuestro sistema solar y en nuestro Claro, planeta o sea, en particular. ¿Cuánto tiempo se demoró como para que recién hubiera vida, entre comillas? Exacto, porque claro, o sea, se tiene que formar la estrella, que hay muchas estrellas formándose en simultáneo en la galaxia. Lo que pasa es que el proceso es muy lento. Entonces, si uno quiere tener como una tasa de formación, más o menos lo que se forma es como una masa solar al año, que no es como que se forme un sol, pero es esa la cantidad como de material que se transforma en estrella, básicamente, por año. Y claro, de ahí hay que empezar a desligar y a desarrollar todas las subcategorías que tiene la ecuación de Drake, que cada vez como que se va poniendo más específica. Sí, po. Y lo otro que quería destacar, como porque creo que el penúltimo parámetro son como civilizaciones capaces de comunicarse por ondas de radio. Sí, ese es Ahora, el penúltimo. Claro, estamos asumiendo que estas civilizaciones o que nosotros mismos nos podemos comunicar por ondas de radio, o sea, los celulares, la radio misma, la FM, ¿cierto? Y claro, y es porque esas ondas son tan largas que permiten transmitir información como a lo largo de los planetas o de las estrellas. Ahora, como justamente que tiene que ver con una noticia que salió hace muy poquito, que estaban hablando como de alienígenas ya, y era porque se recibió una señal de radio desde el centro de la galaxia, y creen que tiene que ver con una señal que pueda venir como de un planeta, pero hay otros procesos y fenómenos físicos ahí que están involucrados, no es necesariamente alguien que nos esté mandando la señal, pero claro, tiene que ver un poco porque son justamente estas ondas, este tipo de señales los que se buscan y los que podemos nosotros como intentar relacionar con comunicaciones extraterrestres, básicamente. Claro, entonces, por ejemplo, si es que de verdad hubiese como un gallo mandando un WhatsApp así como por onda radio en el centro de la Vía Láctea, la distancia de nosotros al centro de la Vía Láctea, no me acuerdo cuánto ya, ese ramo lo pasé hace mucho, pero es una distancia larga, así como muy grande. Un aproximado. No, ni de... Me lo sé en kiloparsec, déjame buscarlo en años luz. Entonces, si es que el gallo mandó WhatsApp y para que nos llegara ahora, tuvo que haber viajado toda esa distancia que la Andrea nos va a decir. El WhatsApp. Son 26.000 años luz. Ya, pues entonces hace 26.000 años tuvo que haber un alien haber mandado desde el centro de la Vía Láctea un WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Claro, nosotros ahora vamos a estar unos años tratando de cifrarlo y cachar si es verdad era así como un WhatsApp o algo, y después nosotros mandárselo de vuelta y son otros 26.000 años más, entonces hay un mínimo de 50.000 años entre cada WhatsApp, ¿cachai? Entre que yo le mando, es como cuando te manda tu mamá y dice escribiendo durante 26.000 años. Es como algo así. Es algo así, sí, mira. Eso es como un ejemplo concreto en que las distancias, ya solo hablando de Vía Láctea, ni siquiera saliéndonos de nuestra galaxia, son como gigantes. Claro. De hecho, bueno, en 1961, Drake estimó un número de 10 posibles civilizaciones detectables. Ya, tiene el N total le dio 10. Claro, pero imagínense, en 1961 y hoy yo creo que el número bajó considerablemente, porque también, bueno, hay hartas discusiones, eso hablábamos el otro día con Felipe, que hay hartas discusiones con respecto a esta ecuación. Claro, es que ya, por ejemplo, el siguiente término es como cuántas de estas estrellas van a formar planetas, porque como la Andrea explicó, o sea,
formación estelar, yo sé que es algo que estaba un poco más entendido en la comunidad astronómica. Bueno, para los que no nos conocían, la Andrea es la que trabaja en astronomía y la Connie y yo hacemos física. Entonces, esto quizás la Andrea nos tiene que corregir un poco más, pero yo sé que el tema de formación planetaria no está tan claro como el tema de formación estelar. Y sé que es un poco más difícil este número, así como saber qué porcentaje o qué fracción de estos planetas se va a formar, o sea, de estas estrellas van a formar planetas que estén orbitando. Y otra cosa que es importante a considerar, que la ecuación no considera, es que estos planetas tienen que estar a una distancia óptima para generar agua líquida, por el tema de las cadenas de carbono. Entonces, quizás eso se llama zona habitable, que la Andrea lo comentó, así que quizás lo podéis como clarificar. Claro, efectivamente la formación estelar se conoce bastante mejor que la formación planetaria. Hay dos como teorías principales, que también el problema de las teorías de la formación planetaria es que no todas calzan con nuestro propio sistema. Entonces, como que todavía nos falta entender nuestro propio sistema planetario y no hemos sido capaces de encontrar otro sistema planetario tan parecido al sistema solar. Entonces, como que no es que nuestro sistema solar sea único en su especie, pero como que igual es difícil encontrar un sistema, no porque sean pocos, sino porque es difícil detectar un sistema con 6 o 7 planetas y encontrar los 6 o 7 planetas. O sea, pero netamente por una capacidad tecnológica nuestra, digamos, es complicado. Y lo otro es que efectivamente entendemos, ¿cierto? Como decía la formación estelar, sabemos más o menos que estrellas como el Sol se forman de una manera, otras estrellas se forman más rápido porque tienen más masa, las más grandes viven menos tiempo, y se cree que todas las estrellas van a formar al menos un planeta, porque la probabilidad de que la estrella use todo su material o de que la nube molecular que está formando la estrella use todo el material para formar solo la estrella es baja. Generalmente y muy probablemente alrededor de la estrella en formación se va a formar un disco, por una cuestión de conservación de momentum angular y cosas físicas que están pasando ahí. Se va a formar la estrellita central y alrededor va a haber un disco, y en ese disco es donde se empiezan a formar los planetas, porque ahí cambian también las condiciones del ambiente. Entonces, ese número, si es que todas las estrellas formasen un planeta, entonces ese número en la ecuación sería un 1, sería 100% de... Porque claro, porque son probabilidades. Claro, como qué fracción. Claro. Pero, como dije, no considera la zona habitable ese número. Claro, ahora, pero creo que más adelante igual habla como cuáles de estos planetas que están alrededor de estrellas son capaces de formar vida. Ahí claro. como que implícitamente está metido el tema de que ese planeta tiene que ser capaz de formar vida, y para que ese planeta sea capaz de formar vida, se desarrolle inteligencia. Claro, porque eso es un dato igual importante, porque podemos encontrar, por ejemplo, vida microbiana quizá en algún planeta, pero esas bacterias no nos van a mandar señales de radio, no nos van a mandar el WhatsApp con hola, ¿cómo están? Sí. Entonces, o sí. Entonces, claro, para que haya vida como la conocemos, que también es un debate interesante, es como, pero ¿por qué estamos buscando vida en base a carbono? ¿Por qué no buscamos vida en base a otras cosas que quizás no tiene por qué ser igual a la Tierra? Pero es que como no conocemos esos otros tipos de vida, así, aunque los tengamos al frente, así como en la nariz, no vamos a saber qué es vida porque no tenemos idea cómo funciona. Entonces, partir por buscar vida en base a carbono es como, obviamente, pues porque vamos a la segura de que es algo que vamos a poder identificar. Y por otro lado, efectivamente, los planetas para formar esta vida tienen que estar en una distancia específica, es un rango de distancias de la estrella que se llama zona habitable, que es donde la cantidad de luz o el calor, la energía que emite la estrella, cuando el planeta está en esta zona habitable, el planeta es capaz de mantener agua líquida en la superficie. Y otro par de ideas más, no es como agua líquida en la superficie, vida instantánea, porque sabemos que no es así. Pero, por ejemplo, hay otras posibilidades que quizá que también podrían estar incluidas si lo pensamos en la ecuación de Drake. Que, por ejemplo, en nuestro propio sistema solar hay una luna que tiene lagos de metano, un satélite natural de uno de los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar, que tiene océanos de metano bajo la superficie. Y se cree, muy posiblemente, porque el metano es materia orgánica, entonces se cree que muy probablemente debajo de la superficie de este satélite haya
no recuerdo si es Europa, no me puedo acordar cuál, o Titán, no es Titán, no me acuerdo, se me borró completamente cuál es el satélite que tiene la voz de Uno de metano, esos. por ahí. Entonces, efectivamente, no necesariamente los objetos de interés para nosotros, pensando en vida, deben estar o puede que estén en una zona habitable, también puede estar fuera de la zona habitable, pero con otras condiciones que sí permitan el desarrollo de algún tipo de vida. Sí. Entonces, son hartos como cositas, son hartos detalles que hay que considerar y que ahí eso mismo te vuelve la ecuación un marullo y casi imposible de resolver al final. Bueno, de hecho, yo ahí estuve investigando que esta ecuación es bastante simple, como dijo Felipe, y de verdad muy simple en comparación a otras ecuaciones que nosotros conocemos, pero hay otros métodos para encontrar ciertas probabilidades que son mucho más asertivas, ¿ya? Y de hecho, el año pasado se hizo una investigación en la Universidad de Columbia donde se hace un análisis bayesiano. El término bayesiano viene de la inferencia del teorema de Bayes. El teorema de Bayes también es una ecuación súper simple que involucra dos términos multiplicándose y dividiendo por otro, y que son probabilidades. Pero lo interesante es que uno puede utilizar el teorema de Bayes las veces que uno quiera, dependiendo de los parámetros que yo utilice. Y lo interesante de estas probabilidades es que son condicionales, es decir, que toma estos parámetros si es que o dado que, por ejemplo, tú decías, ya, que esté un planeta que tenga agua, ¿ya? Pero que además o dado que tenga estas condiciones. Entonces uno le puede poner una serie de condiciones a estas probabilidades y la probabilidad va a ser quizás muy pequeña, pero va a ser muy cercana a lo que uno esperaría. Además, estas ecuaciones lo que hacen son es modelar una realidad. Y un modelo es súper diferente, o es lo más cercano a lo real, pero no es lo real finalmente, ¿ya? Uno lo hace como para ver si es que es posible o no. Y cuando uno lo hace real y uno experimenta, se da cuenta que no es quizás lo que uno esperaba, o a veces cabe como la suerte de que coincide, ¿ya? Y creo que a modo personal, que a mí me gustan mucho las probabilidades estadísticas, y hoy en día se hacen muchos estudios de redes neuronales, redes sociales. Se basa mucho en lo que son las redes neuronales. Las redes son sistemas complejos. Y los sistemas, en general, el sistema solar, los sistemas planetarios, son sistemas complejos también, porque involucran una gran cantidad de parámetros y cosas que hacen que si se mueve uno, cambia todo el sistema y todo se vuelve casi un caos y no logramos entender todo por el todo. Pero si una ecuación fuese capaz de considerar todos esos parámetros y todas esas consecuencias, todo, sería muy cercano a lo real. Y si uno se pone, yo creo que a calcular mediante este teorema de Bayes, que es lo que le comentaba, quizás la probabilidad es muy, muy pequeña, pero es lo más cercano que se podría llegar, porque considera muchos parámetros. Y creo que hoy en día eso es lo que hay que considerar, como todo, sí, bueno, no solamente cosas más generales. Bueno, la ecuación en verdad como que es una ecuación para tratar como de estimar un número, si es que en verdad la búsqueda es factible o no. Y claro, como dice la Connie, hacer como estos eventos que se conviertan en eventos dependientes y no independientes, entonces empezar a ocupar el teorema de Bayes y empezar a meter condiciones a las probabilidades, pero la ecuación es como súper simplista. De hecho, ahí vamos a hablar un poco de la crítica de la ecuación, porque hasta ahora después el tercer factor era como estrellas con planetas que van a ser capaces de desarrollar vida. Bueno, ahí entraría el tema de la zona habitable. Y creo que igual ese número es grande, como en la Vía Láctea, como los que están en la zona habitable que conocemos, que tengan una estrella, eran así como 11 billones, que sabemos, o quizá me estoy como agilando, pero me acuerdo haber leído un número así como muy grande para ese factor, pero era tal que, porque se fijan estos números, de aquí en adelante la ecuación, si es que le tomaron atención a lo que dijo la Connie, son números como súper conjeturables después de este, porque este ya es como un número que tú podrías como calcular, porque
si es que ocupar la zona habitable como fracción de planetas capaces de desarrollar vida. Claro. Porque los siguientes 3 eran planetas que van a desarrollar vida, ¿cierto? Que era el F1 en la ecuación. Fracción de planetas que van a de verdad desarrollar vida, desarrollando vida inteligente, ¿ya? Y ese número ya es un poco conjeturable porque ¿cómo no digo? lo mide. Claro, pues no, o sea, no puedo hacer estadística de ese número. Por ejemplo, el otro número yo puedo, es como, no se sabe. Es que creo que ahí hay un término que igual es subjetivo, que es que sea vida inteligente. O sea, ¿qué es lo que nosotros consideramos como inteligente? No sé si se entiende, es como... Es que el siguiente factor en la ecuación era qué fracción de esos planetas que tengan vida inteligente, bla, 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 van a ser capaces de comunicarse. Entonces eso van a ser como... Entonces sería como vida base de carbono, como decía la Andrea, que eso ya exige tener agua líquida para que se hagan las cadenas, y después que sean capaces de comunicarse. Entonces fíjense que estos 3 números ya son un poco como... se conjeturan nomás, pues como que ahí yo puedo poner un número cualquiera, ¿cierto? Entonces, bueno, hasta ahora la ecuación original, cuando Drake la presentó con el grupo, bueno, tenían la primera ecuación como 1, ¿cierto? Después tenía como entre 1 y 1,5 el siguiente factor, después decía que entre 1 y 5 estrellas van a tener planetas, y ahora los siguientes 3 números, que son como los conjeturables, pusieron que el 100% de estos planetas iban a desarrollar vida, y el 100% de estos planetas con vida iban a desarrollar vida inteligente, ¿ya? Que era como para ponerse en el mejor de los casos, así como seamos lo más optimistas posible y veamos qué número nos da. Claro. Y después el último que dice como capaces de comunicarse, pusieron entre el 10 y el 20% de eso. Dijeron entre el 0,1 y el 0,2 van a ser capaces de comunicarse. Bueno, y esto yo creo que ese número en particular quizás se basa como considerando las distintas civilizaciones, que es así como las subcivilizaciones que se han desarrollado en la Tierra. No sé, pues tomando los grupos antiguos, no sé, pues Mesopotamia, que vivieron tanto tiempo y se extinguieron, no fueron capaces de comunicarse. Entonces quizá igual se podría hacer como una estadística ocupando como la historia de la Tierra. Pero aún así es un número como un poco raro de poner en una ecuación, porque no puedo como justificarlo con datos. Sí, pues. Es que no es comparable porque tampoco tenemos otros que sepamos de otras civilizaciones que sean externas a nuestro planeta. Como, no sé, falta por pulir, yo creo, esa ecuación. Claro. Y después el último, y ahora fíjense que si ustedes multiplican todos los números que hemos hecho para atrás, que en el artículo original, da casi 1. Entonces los primeros 6 factores se combinan tal que esas fracciones den casi un 1. ¿Ya? Entonces lo que te dice la ecuación con esos factores, ocupando esos datos, como medio raro, es que el número de civilizaciones que va a tener es igual al último número que tú pongas, al último factor, porque eran los 6 factores igual a 1 por el séptimo, y el séptimo era tiempo de vida de las civilizaciones. Exacto. Que puedan enviar, el tiempo de vida que puedan enviar, el tiempo que puedan enviar señales al espacio. Claro. Entonces, fíjense que es súper raro porque, no sé, pues imagínense el humano cuánto tiempo ha sido capaz de enviar señales, no sé, unos 100 años, 200 años. Imagínense que lo logremos hacer por otros 500 años. Entonces ya el mínimo ya son 100 años. Entonces el mínimo de civilizaciones ya da como 100, ¿cachai? Y eso es una crítica de la ecuación porque ese número en particular, si es que la civilización logra como establecerse y dominar el espacio, bla, 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 esa civilización podría durar desde 1000 años hasta 100.000 años, que de hecho fueron los números originales que ocuparon en la ecuación. En el primer paper. ¿Cachai? Entonces la ecuación es como súper complicada porque yo podría cambiar un poco estos números y me pueden dar 15 millones de civilizaciones. Exacto. Es la Vía Láctea con la que yo me puedo comunicar. Y piensa que, bueno, lo que habíamos comentado es que esto fue en 1961 los primeros cálculos y hasta el día de hoy esa ecuación da otro número completamente diferente porque cada año, como dice la Andrea, claro, pasan ciertas cosas en el universo, más otros factores de inteligencia, de comunicación, o sea, cada vez nos damos cuenta de que existen otros parámetros que pueden ir inmersos en estos factores, pero hay otros que no la está considerando. Así que, bueno, yo creo que el capítulo de hoy ha sido súper interesante. Como bien partió la Andrea, esto es una pregunta que
se ha hecho el ser humano yo creo desde los inicios. O sea, siempre hemos tenido la necesidad de mirar al cielo y preguntarnos qué hay más allá. Y esa pregunta yo creo que la vamos a seguir teniendo y es bueno que la tengamos porque gracias a eso nosotros, como científicos, científicas, somos capaces de investigar y preguntarnos y encontrar respuestas y eso es nuestra vida prácticamente. Así que yo sigo diciendo, estoy muy contenta de que hayamos vuelto y a hablar de estos temas porque es muy entretenido. Nos quita un poquito de lo que estamos trabajando diariamente. Pero eso, no sé si quieren agregar algo más. Para ir cerrando, solamente me sumo a tus palabras, o sea, es genial poder hacer estas cosas. Y quizá como conclusión personal, porque obviamente podemos tener opiniones distintas, pero la pregunta de nuestro título, ¿estamos o no estamos solos en el universo? Así como pensando en el universo, no, es imposible que seamos los únicos. ¿Cómo? ¿De qué manera? O sea, como que hay tanta estrella, tanto planeta, tanta galaxia. O sea, nuestra Vía Láctea tiene 400 millones de estrellas, 400.000 millones de estrellas. O sea, una cosa, es un número impresionantemente grande. O sea, como en otra estrella de nuestra propia galaxia no se va a haber formado ni siquiera otra tierra, pero quizá otra forma de vida, tiene que existir. Ahora, de que estemos cerca a quizá poder dar con una civilización inteligente, comunicarnos con ella, quizá no, quizá nuestras escalas de tiempo, quizá nuestras escalas de vida, quizá no lo vamos a ver, pero yo sí me atrevo a apostar que el descubrimiento de quizá alguna señal, de alguna forma de vida, sea cual sea, que por ejemplo puede ser una bacteria o algo por el estilo, o una forma de vida, hablemos ya como en más micro, yo creo que de ese descubrimiento no estamos tan lejos. Pero de comunicarnos con otra civilización, yo creo que no. Eso queda todavía para la ciencia ficción. Pero me atrevo a decir, y por lo que sabemos hoy en día, que quizá encontrar una bacteria o encontrar alguna cadena similar al ADN o algo así, yo creo que de ese descubrimiento estamos más cerca. Y la verdad es que me encantaría que eso sucediera, que alguno de nosotros tres lo pudiera ver y sea un post de ser parte de eso. Sí. Claro, o sea, el día que ocurra va a ser un cambio, creo, en la historia de la humanidad, porque Ahí vamos a hacer un especial, nosotros. Sí, un en vivo de 24 horas, porque lo va a necesitar. Pero eso por mi lado, de nuevo, muy agradecida. No sé si Felipe tiene sus palabras de cierre y nos estaremos viendo, yo creo, espero de nuevo pronto. Sí. Bueno, yo también agradecer a ustedes por darnos este rato de conversación y bueno, a quienes nos invitaron, ¿cierto? De este festival que es súper entretenido, ojalá les haya gustado el capítulo. Y bueno, como decía la Andrea, ojalá hacer estos estudios como de la atmósfera, los planetas, todas estas cosas choras que están haciendo, algún día nos lleva a decir, oye, mira, ya encontramos vida, bueno, quizás no para mandarle WhatsApp, pero vida natural. Así que eso, pues, muchas gracias a todos los que nos escucharon. No sé si Connie quiere cerrar. Sí, no, bueno, repetir las gracias. Gracias por la invitación al festival. Creo que para mí es un honor igual. O sea, ser partícipe de algo así, entretenido, y también poder explicarles a quienes nos van a escuchar o que nos están escuchando en estos minutos, que se interesen por la ciencia y que son preguntas que todos nos hemos hecho y que seguimos contestándolas y nosotros estamos trabajando en ello y si quieren ser parte de eso en un futuro hay que hacerlo. Para esto hay que tener hartas ganas y nunca perder esa motivación de la pregunta. Creo que es fundamental para nosotros como científicos y científicas. Así que, bueno, y que nos sigan también, que sigan escuchando nuestros podcasts. Así que eso. Me despido, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos. Nos vemos, chao. Ya, chao, chao.